Banca. Bueno, entonces como yo les comentaba, pues lo ideal es que nosotros nos demos la oportunidad de llorar, de expresarnos, de participar, de preguntar lo que necesitemos, ¿listo? Segundo, es importante que nos demos la oportunidad de realizar un proceso de confidencialidad, ¿listo? Eso quiere decir que los comentarios, la participación de cualquiera de nuestros compañeros, pues las vamos a permitir, ¿listo? Y vamos a guardar en confidencialidad eso que nos está compartiendo nuestro compañero. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si alguien nos quiere compartir su historia, pues no salgamos de este espacio a divulgar la historia de las personas. ¿Listo? Y tercera regla, siempre vamos a guardar un respeto a la opinión de la otra persona. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para que tengamos estos tres puntos súper en cuenta. Si alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo o no me parece, pues simplemente lo dejo pasar. Si dicen algo con lo que estoy de acuerdo, me parece, es importante para mí, pues entonces lo voy aplicando. ¿Listo? Muy bien. Por medio del chat también nos están indicando que vamos a compartir el link para la inscripción. ¿Listo? Entonces, para que por favor todos a través de ese link, pues se inscriban y demos la oportunidad también de tomarlo como lista de asistencia para mí. ¿Listo? Muy bien. Recuerden, este espacio a solicitud de la entidad está siendo grabado en todo momento. Entonces, al finalizar, yo les voy a compartir todo el proceso de la grabación y de pronto tienen alguna duda más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces iniciamos hablando un poquito sobre qué es ese proceso de duelo. ¿Listo? ¿Qué es el duelo? ¿Cómo lo vamos a empezar a organizar y a manejar? ¿Listo? Entonces vamos a ver que el duelo es el proceso natural por el cual pasamos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a una pérdida. ¿Listo? ¿Qué tipo de pérdida? Cualquiera. Cuando nosotros perdemos un trabajo, cuando perdemos de pronto el vínculo con alguien de la familia, ya no nos estamos hablando con alguien, cuando perdemos de pronto un dinero importante, un negocio que teníamos, todas estas situaciones hacen parte de los duelos, ¿cierto? Cuando perdemos nuestra infancia y pasamos de ser niños a ser adultos, pues allí también se presenta un duelo, ¿cierto? Todo lo que es pérdidas, ¿listo? Cuando yo me enfrento a una pérdida es lo que llamamos duelo, ¿listo? Pero, pues indiscutiblemente hemos identificado que el duelo más grande de todos, el más complejo, es enfrentarnos a la pérdida de uno de nuestros seres queridos. Es la situación de mayor vulnerabilidad a nivel mundial. Entonces, ¿qué se pretende en este tipo de espacios y en ese momento de duelo? Pues se pretende ir organizando toda la situación frente a lo que en mi caso o en mi experiencia necesito para ir sanando. ¿Listo? El duelo es el proceso natural por el cual pasamos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a la pérdida. ¿Listo? Y es el proceso que nuestro cuerpo hace para ir sanando. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengamos allí en cuenta. Vamos a ir sanando. También hemos empezado a identificar que dentro de ese duelo, pues encontramos muchas sensaciones, sentimientos, emociones que vienen al caso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empezamos a tener unas complicaciones a nivel familiar, ¿cierto? A nivel social, a nivel laboral, incluso a nivel espiritual, personal, interpersonal, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando tenemos la pérdida de un ser querido, se afecta todas las áreas de nuestra vida. Todo alrededor de nosotros está siendo afectado por la pérdida de nuestro ser querido. Por eso hablamos de que no es solamente un dolor físico o un dolor emocional, sino que es un dolor total, que abarca todas las áreas en las que nosotros podemos empezarnos a vincular. ¿Listo? Otra pregunta muy grande que nos hacemos en este tipo de situaciones es, ¿cuánto tiempo dura un duelo? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo voy a estar así?
cuánto tiempo no me voy a querer levantar, por cuánto tiempo me voy a sentir así, por cuánto tiempo voy a identificar esta situación, ¿verdad? Entonces vamos a entender que el tiempo depende de cada uno de nosotros, depende del lugar en donde se haya presentado la pérdida, depende de cómo se presentó la pérdida, como yo lo decía anteriormente al inicio, no es lo mismo perder a un ser querido por circunstancias normales, naturales, que de pronto perderlos bajo este contexto COVID o de pronto perderlos ante un accidente, ¿verdad? Es diferente. También tiene mucho que ver con las herramientas de afrontamiento que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Entonces, si yo ya he pasado por varios duelos y he adquirido más herramientas y tengo muy buena resiliencia, pues mi duelo puede que avance mucho más rápido, ¿cierto? Pero si no, la primera vez que yo enfrento un duelo, no sé cómo actuar, esto sobrepasa mis capacidades individuales, pues es probable que me demore un poquito más, ¿listo? Depende de cada uno de nosotros, ¿listo? La resiliencia es la capacidad que todos tenemos de organizar la situación, de aprender de esta situación y de seguir adelante. ¿Listo? Entonces, no se afane. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de cada uno de nosotros. ¿Listo? Va a durar el duelo lo que nuestro cuerpo necesite. Yo siempre hago la comparación de un duelo con una herida física. Entonces, si yo voy por el parque, por ejemplo, me caigo, me corto una mano con una rama, por ejemplo, pues tengo una herida. Es una herida abierta, ¿verdad? Me duele. De las primeras cosas que yo debería hacer para ayudarme a que esa herida sane es limpiar esa herida, ¿cierto? Ya sea con alcohol o con agua o de alguna manera limpiar para que la tierra que está alrededor no me vaya a infectar, ¿cierto? Y luego empiezo poco a poco a cuidar de esa herida, ¿cierto? Le aplico de pronto algún tipo de isodine, me lavo más frecuentemente esta mano, eh, coloco algún tipo de vendaje, hago algún tipo de curación, tomo algún tipo de medicamento para que poco a poco esta herida se vaya sanando, ¿cierto? Y sobre todo le voy a dar tiempo, ¿cierto? Porque yo me puedo limpiar, puedo organizar la curación, pero al día siguiente, pues no me va a sanar, ¿verdad? Necesitamos de tiempo. Así como a mí me puede durar esta herida alrededor de, voy a inventar, una semana, puede que a cada uno de ustedes le dure más o le dure menos, ¿listo? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Puede ser más o puede ser menos dependiendo de cada uno de nosotros, ¿listo? No es bueno que comparemos nuestro duelo y digamos en qué momento se va a presentar o en qué momento no, ¿listo? Para que también lo tengamos en cuenta. Muy bien, muy bien. Estamos ingresando también. Perfecto. ¿Hay alguna complicación? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros empecemos a identificar que depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? El duelo es una herida también, pero es una herida gigante, grandísima, que va dentro de nosotros. Y si esta herida de la mano duró una semana, y eso que era un rasponcito chiquito, una herida como la pérdida de nuestro ser querido es gigante, es grandota. No se va a sanar de un día para otro. No se van a sanar en 2 o 3 meses. Necesitamos de más tiempo, pero necesitamos ir haciéndole curación y limpieza de a poquito. ¿Listo? Eso los vamos a aprender el día de hoy también. Muy bien. La teoría, lo que nos ha dicho la teoría a nivel de psicología, psiquiatría, tanatología, pues es que más o menos y en promedio nosotros tenemos alrededor de unos un año más o menos para ir resolviendo el proceso del duelo. ¿Listo? Más o menos. Quiere decir
que puede durar un poco más o puede durar un poquito menos, ¿listo? Eso depende de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos también allí en cuenta. Muy bien. Estamos ingresando también por acá, démosle el acceso a las nuevas personas que se están conectando. Muy bien, bienvenidos. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a durar el duelo? El tiempo que yo necesite, ¿listo? El tiempo que para mí sea adecuado, el tiempo que yo requiera para realizar el proceso, ¿listo? Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta cada uno de nosotros, ¿listo? Si yo duro alrededor de 3 meses en mi proceso de duelo, está bien, es adecuado. Estoy en un proceso natural, ¿listo? Pero si yo duro más, vamos a colocar un ejemplo, 2 años en mi proceso de duelo, pues también está adecuado, también es perfecto, ¿listo? Es importante que nosotros no nos comparemos, sino que identifiquemos que cada uno tiene su tiempo, ¿listo? Muy bien, don Arturo. Eso es una pregunta súper importante. Él nos dice, ¿ayuda o no sacar sus cosas de uso personal? Muy bien. Aquí lo vamos a ir organizando. Como hemos dicho, que el tiempo depende de cada uno de nosotros, que no hay que afanarnos, que el duelo dura lo que necesitemos que dure. Así mismo va a ser el enfrentar la realidad, el identificar qué queremos hacer con sus objetos personales o no. ¿Listo? Así mismo lo vamos a organizar. En ese sentido, pues vamos a identificar que tenemos paso a paso que ir interactuando con las cosas físicas de nuestro ser querido para identificar qué quiero hacer yo. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en un proceso de duelo por la pérdida de mi esposo. ¿Listo? Mi esposo es la persona que ha fallecido. Y entonces es un dolor tan grande y tan profundo que cuando yo voy a iniciar el proceso, pues yo no quiero hablar de eso, niego la realidad, digo que muy probablemente esto no esté pasando, esto no sea verdad, me duele infinitamente. Entonces yo me voy a vivir con mi hija la mayor, ¿listo? Y me voy a vivir con ella intentando escapar un poco de todos esos recuerdos que tengo en la casa, en el apartamento donde nosotros vivíamos, ¿cierto? Pero llega el momento en el que yo definitivamente tengo que enfrentar esa realidad, ¿cierto? No me puedo quedar por siempre y para siempre en la casa de mi hija, por ejemplo, ¿cierto? Necesito dar la oportunidad de volver a esos sitios donde yo normalmente estaba, ¿cierto? Volver a mi casa, volver a sentirme más tranquila, volver a reorganizar todo este proceso, ¿cierto? Entonces, lo que voy a ir haciendo es poco a poco, me voy a ir dando la oportunidad de ir hasta el apartamento, de enfrentarme con la ausencia y de poco a poco reorganizar, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, voy a intentar ir hasta el apartamento. La tarea chiquita, acuérdense. Desde lo más chiquito hasta lo más grande vamos a empezar. Voy a intentar llegar al apartamento. No pude, me quedé a la mitad del camino. No importa. Nos devolvemos y luego vuelvo a intentar. Al otro día vuelvo a intentar. Conduzco hasta la mitad del camino y me devuelvo. Y al otro día vuelvo a intentar. Hasta que yo logre llegar al apartamento. ¿Listo? Cuando ya llegue al apartamento, entonces voy a colocar otra tarea pequeña. Voy a intentar abrir la puerta. No más, solamente abrirla. Lo intento día a día hasta que lo logre. Ahora la tarea va a ser ingresar al apartamento y permanecer 1 minuto dentro del apartamento, sin hacer nada más. Entonces yo conduzco hasta el apartamento, abro la puerta, ingreso. ¿Listo? Poco a poco hasta que lo logremos. No, es que yo fui hasta el apartamento, abrí la puerta y no pude entrar. Ok, no importa. Dejamos hasta ahí y al otro día volvemos a intentar. ¿Listo? Recuerden hacerlo en un momento del día, no todo el tiempo, no a toda hora. ¿Listo? Vuelvo al apartamento y así sucesivamente.
Cuando yo ya logre entrar a la habitación, me voy a dar la oportunidad solamente de abrir el closet. Luego, solamente de oler la ropa. Luego, vamos a irla tocando. ¿Listos? Poco a poco. Si ustedes se demoran 8 meses haciendo ese proceso, está perfecto. Si se demoran 2 días, también está perfecto. ¿Listo? Recuerden que el tiempo lo determina cada uno de nosotros. ¿Listo? Muy bien. Cuando ya empiecen a interactuar con los objetos personales de la persona que ha trascendido, es allí donde vamos a identificar con qué me quiero quedar, qué deseo desechar y qué voy a donar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá los zapatos, el pantalón y la camisa de mi esposo, por decir algo. Y entonces yo identifico que ese pantalón ya está muy deteriorado, ya como que no cumple muy bien su función, como que ya está muy, muy desgastado. Entonces soy yo la que determino que ese pantalón lo voy a desechar. ¿Listo? Pero soy yo. Yo determino que ese pantalón se va a desechar porque no cumple su función. ¿Listo? Punto. Luego me encuentro con unos zapatos y me doy cuenta que los zapatos están casi nuevos, que casi no los utilizó, que le pueden servir a otra persona. Entonces soy yo la que decido, bueno, me los voy a colocar yo porque a mí me sirven o se los voy a dar a mi primo porque los puede necesitar o los voy a donar a la caridad. ¿Listo? Soy yo la que voy a definirlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros me dicen que se escucha muy bajito, no sé si de pronto sea de ustedes, de allá, en cada uno de sus computadores, que podamos como subir un poquito el volumen. Igual yo ya le subí un poquito más de volumen acá al mío, no sé. Aquí ya me escuchan un poquito mejor. Sí, mejor. Se está escuchando perfecto, gracias. Listo, listo, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Entonces, de pronto debe ser del computador de cada uno, de pronto subirle un poquito el volumen. Muy bien. Pero resulta que yo me encuentro con la camisa con la que mi ser querido se me declaró. Es decir, yo me encuentro con la camisa en la que mi esposo me dijo que si me quería casar con él. Claramente no es cualquier camisa, ¿cierto? Es la camisa. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos elementos que podemos rescatar y que podemos guardar. ¿Listo? Si yo me encuentro el pantalón, podré decir, lo desecho porque no cumple su función. Los zapatos, bueno, los voy a regalar porque alguien más le puede ayudar. Pero este objeto tan importante como la camisa favorita o la camisa con la que se me declaró, no es cualquier camisa, tiene mucho significado para nosotros, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos que vamos a ir guardando, pero no los guardamos para que por ejemplo, esta camisa para que se ensucie, se llene de polvo o de pronto sea comida por las polillas. No, es una camisa tan especial para mí que representa tantas cosas que lo importante es que esa camisa yo la cuide. ¿Listo? La voy a guardar, pero también la voy a cuidar. ¿Listo? De esa manera, cada uno de nosotros va a ir identificando qué queremos guardar y qué no, a nuestro ritmo, ¿listo? Yo tengo 100 cosas de mi ser querido y a la semana logré tener de 100 a 80. Perfecto, pues tengamos solamente 80. Luego a los 3 meses bajé de 80 cosas a 20 cosas. Perfecto. No es que me costó más tiempo, no importa el tiempo que ustedes necesiten, pero lo importante sí es intentar, ¿listo? No se vale que yo diga mañana, 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 mañana y ese mañana nunca llegue. Lo importante es que yo diga, ok, mañana y llega el amanecer y yo lo intente. No lo logré, no importa. Al día siguiente vuelvo y le elijo. Al día siguiente vuelvo y lo intento. Al día siguiente vuelvo y lo hago. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale?
Muy bien, perfecto. Excelente esa pregunta que nos sirvió a todos nosotros. ¿Listo? Vamos a continuar. Muy bien. Hay otras cosas que también nos asustan dentro del proceso. No solamente cuánto tiempo voy a estar así, sino también el qué es normal. Esto sí es normal, por lo que estoy pasando es normal, no es normal. Entonces, ahora vamos a ver dos panoramas. ¿Qué puede presentarse en el proceso del duelo que es natural que se presente y que no lo es? ¿Listo? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que nos dicen, hey, algo está pasando, no todo está bien, hay que estar más atentos? ¿Listo? Entonces empezamos por lo frecuente, lo normal, lo que en algún momento puede llegar a identificar o a pasar. ¿Listo? Entonces, ¿qué empezamos a identificar dentro de lo normal? Podemos empezar a tener 4 áreas que se afecten durante un proceso de duelo. ¿Listo? 4 áreas diferentes. La primera es todo el proceso del sentir a nivel emocional y de sensaciones emocionales como tal, ¿listo? Afectivas. Entonces, ¿qué es normal que yo pueda empezar a sentir? Es normal sentir irritabilidad, nada me gusta, todo me molesta y no entiendo ni por qué me molesta, pero me molesta, ¿cierto? Es normal empezar a sentir tristeza, es normal sentir rabia, ¿cierto? Rabia hacia mí porque yo no hice lo suficiente o porque yo hice lo suficiente o rabia hacia mí porque yo no pensé o porque pensé algo determinado, ¿cierto? Rabia hacia mí. Pero también esa rabia puede estar dirigida a otra persona. Yo tengo mucha rabia contra Pepito porque Pepito, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cierto? O puede pasar también que yo tenga rabia hacia el médico que atendió a mi ser querido porque no lo quiso salvar, por ejemplo. O tenga rabia contra mi ser querido porque cómo no te fuiste a cuidar, cómo no me dijiste qué era lo que estaba pasando, cómo no confiaste en mí o simplemente cómo es que te has ido, como por qué me has dejado a mí, ¿verdad? Tenemos rabia contra el mundo, no solamente culpa hacia mí, sino culpamos a otras personas, a otros entes, ¿cierto? Es culpa de Dios porque ¿por qué me lo has quitado? ¿Cierto? Entonces, es muy frecuente nosotros empezar a sentir ese tipo de situaciones, ¿listo? Sensación de culpa, estamos irritables, estamos furiosos, pero también tenemos miedo, pero también tenemos tristeza, incluso también podemos tener alivio, depende del proceso, ¿cierto? No es alivio en el sentido de que yo me sienta feliz de que mi ser querido haya fallecido, no. Es el alivio de que yo me pueda sentir como tranquila de que esto va a suceder. ¿Listo? Por ejemplo, mi esposo estaba muy enfermo, tenía un cáncer súper agresivo, estaba doliendo muchísimo. Además de la rabia, además del dolor de perder a mi esposo, yo puedo sentir alivio y puedo llegar a decir, bueno, por lo menos ya no le está doliendo, por lo menos ya no está sufriendo. ¿Listo? Eso es normal el sentir. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué también se afecta? Otra categoría que tenemos, ya vimos el sentir, ¿cierto? Las sensaciones internas. Ahora veamos las sensaciones externas, todo lo que son sensaciones físicas que se pueden llegar a presentar. Entonces aquí es importante, si se presentan, no se afanen, hace parte de lo normal y frecuente que se puede presentar en un duelo, ¿listo? Y si se presentan, no se angustien, ¿listo? Es decir, si llegan a presentar lo que yo estoy contando acá, tranquilos, hace parte del proceso normal. Si no se llega a presentar, no se preocupen. Puede que más adelante se presente o que en el caso particular de ustedes no se presente. ¿Listo? Entonces no hay afán. Dentro de las sensaciones físicas que podemos encontrar, esa sensación de opresión en el pecho, ¿cierto? De que como que algo no me deja respirar bien, ¿cierto? Esa sensación de vacío en el estómago,
también se puede presentar, ¿cierto? Esa sensación de que nuestro ser querido físicamente está alrededor de nosotros, ¿cierto? Se puede presentar la sensación de ahogamiento, que no puedo respirar bien, ¿cierto? Se puede presentar dolores a nivel del cuerpo, que son casi que inespecíficos. Sé que me duele el cuerpo y me duele el cuerpo mucho, pero no estoy segura qué parte del cuerpo me duele, no estoy segura en dónde está ese dolor, ¿listo? Ello también se puede presentar. Resequedad en la boca también se puede presentar, ¿listo? Y hace parte del proceso, ¿listo? Muy bien. Bueno, por aquí don Rodrigo Ruiz Ospina nos está presentando la pantalla. Entonces podemos ver tu celular y dejas de compartir para que sigamos. Eso. No, ahí te estás saliendo. Vuelve al proceso normal y le das dejar de compartir. Eso, por allí. Y ahí en la pantallita arriba dice dejar de compartir. ¿Listo? Si lo ves en la pantallita negra, eso. En la pantalla negra, eso ahí, dejar de compartir. Muchísimas gracias. Qué vergüenza con ustedes. Listo, es que esto de la tecnología es bastante complicado, no solamente para ustedes, sino pues para todos, es bastante complejo. Muy bien. Claro que sí, señora Beatriz, lo vamos a tocar también ese tema, es una excelente pregunta también. Muy bien, ya lo vamos a tocar, un segundo. Bueno, entonces decíamos a nivel de sensaciones físicas, todo esto es normal, es frecuente, se O puede sea, llegar a leche presentar, en el ¿cierto? café. Muy bien. ¿Qué más se puede presentar dentro del proceso? Ah, eso es. ¿Qué más se puede presentar? Podemos identificar todo lo que es a nivel de pensamiento, también cambios importantes, ¿cierto? ¿Qué se puede presentar a nivel de pensamiento? Esos pensamientos que llegan y nos dicen, esto no es verdad, ¿cierto? Esa incredibilidad, esto no es verdad, esto no me está pasando, esto debe ser mentira, es un engaño, es un sueño, yo estoy durmiendo, eso nos puede llegar a presentar, ¿listo? ¿Qué otras cosas? Se puede presentar todo esto de las preocupaciones excesivas, ¿cierto? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le digo a los niños? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo vamos a comer? ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? Y preocupaciones excesivas, ¿cierto? A nivel de pensamiento, también se puede alterar algo y es nuestra memoria sensorial, ¿listo? Aquí lo explico un poquito mejor. La memoria sensorial es la capacidad que todos nosotros tenemos de organizarnos, ¿cierto? Y de tomar la información a través de nuestros sentidos. La visión, el gusto, el olfato, la audición, todos, ¿cierto? Todos nuestros sentidos guardan información. Por esto es normal que como yo estoy tan concentrada en el ser querido que acaba de trascender, que lo vea, lo escuche, lo sienta, perciba su aroma. Eso es normal, ¿listo? No se angustien. Siempre y cuando no haya una interacción. Es decir, yo simplemente vi que mi esposo pasó de la habitación a la cocina, como siempre lo hacía. Y ya, pasó, fue momentáneo. Simplemente vi como mi esposo se sentaba junto a mí y cuando volteé a mirar, ya no estaba. ¿Listo? Es pasajero, es rápido. ¿Listo? Eso es una memoria sensorial. ¿Les puede suceder? No se vayan a angustiar. Si esto llega a subir de nivel, por ejemplo, es que mi esposo ya me habla y podemos interactuar, eso ya no es normal, ¿listo? Ejemplo, que yo le diga a mi esposo, ¿qué día es hoy? Y me conteste, hoy es 23 de agosto del 2021. Eso sí ya no es como tan normal, ¿cierto? ¿Está lloviendo? No, está haciendo mucho sol, ¿cierto? ¿De qué color es el techo? El techo es blanco. Allí ya no es tan normal, ¿listo?
Pero si no hay interacción, puede llegar a ser dentro del proceso normal. ¿Listo? Y ahora sí, en el cuarto momento, pues identificamos todo este proceso a nivel conductual que se puede afectar. ¿Listo? Y allí viene la pregunta de la señora Beatriz, ¿cierto? Las personas tendemos a alejarnos por varios motivos. Primero que todo, es muy frecuente que nosotros nos alejemos de nuestra familia porque sentimos que nadie más está sintiendo lo que yo siento, que nadie más entiende por lo que yo estoy pasando, ¿cierto? Por un lado, nos alejamos, empezamos a tener espacios a solas porque sentimos que nadie más siente lo que nosotros sentimos. Pero por otro lado, también es en parte culpa de la sociedad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la sociedad nos llama y nos exige una serie de cosas que no son adecuadas, ¿cierto? Por ejemplo, acabo de perder a mi esposo, estoy en toda esta situación de crisis y me timbra y me timbra y me timbra y me timbra el celular. Y yo contesto y me dicen, ¿pero qué fue lo que pasó? Entonces a mí casi que me toca empezar a narrar. Es que estábamos bien y luego entonces se puso mal y el médico y esto y esto y esto y esto y finalmente falleció. Y entonces nos dicen, "Ay, pero ¿por qué? Pero ¿cómo pasó? Pero y tan sano que estaba, ¿cierto? Y al final de toda esta llamada terrorífica, entonces nos dicen, uy, no, terrible. Bueno, listo, chao. Y cuelga. Y nosotros quedamos con toda esta herida abierta, esas emociones a flor de piel. Y luego, ¿qué pasa? Vuelve y nos llama alguien más. ¿Y qué hace? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Uy, no, terrible. Bueno, cualquier cosa me avisas. Chao. Y luego llega la vecina, pero ¿cómo así? Pero si él estaba bien, pero... Entonces, casi que la sociedad nos empieza a abrumar y empezamos a alejarnos precisamente porque nos duele que nos recuerden tanto lo que ha pasado, ¿cierto? Don Juan nos dice, es cierto, ¿cómo duele esos episodios de las llamadas? Claro que sí. Y por eso es muy frecuente que nos alejemos, porque empiezan a preguntarnos el por qué y resulta que ni siquiera yo sé por qué. No tengo idea. Entonces, eso es frecuente. ¿Qué es lo que podemos empezar a decir? Si no soy yo la que está en duelo, si es otra persona, más allá de preguntar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, pues podemos llamar y decir, yo estoy aquí por ti y para ti. Lo que tú necesites. Si quieres hablar, cuenta conmigo. Si no quieres hablar, cuenta conmigo. Si quieres que simplemente compartamos el silencio, cuenta conmigo. ¿Listo? Porque a veces no es necesario que la persona en sí hable. A veces es necesario simplemente que me escuche, que me diga, que me haga sentir que está allí para mí. ¿Cierto? No es más lo que necesitamos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, por aquí tenemos varias preguntas. Nos dice la señora Gladys, además, que uno se siente más tonto del chisme. Total. Es más el qué pasó por chisme y no tanto el qué pasó porque me interesa en realidad lo que sucedió, ¿cierto? Para lograr como entender un poquito. La señora Beatriz nos dice, pero a veces no somos nosotros los que nos alejamos, sino los amigos o el novio u otros compañeros, porque lo hacen, eh, porque lo hacen si al contrario deberían estar con uno. Bueno, es difícil, ¿cierto? Vamos a ver varias cosas. Primero, no nos gusta ver a nadie llorando. Nuestra sociedad nos ha dicho desde que somos muy pequeños que está totalmente prohibido el llorar, que el llorar está mal, que eso no se puede hacer, ¿cierto? Y resulta que no sabemos qué hacer cuando una persona está llorando. Por eso muy frecuentemente nos acercamos y les decimos, ya, deja de llorar, ya no llores más, ya no pasó nada. ¿Por qué? Porque queremos
que la persona ya no llore. Incluso somos a veces un poco atrevidos y decimos, lo siento mucho, ¿te duele mucho ver la fotografía de tu esposo? Ya no la mires más, bótala, ¿cierto? Nos pasa. Como yo no sé qué hacer con una persona que está llorando y que está en duelo, muy frecuentemente yo me alejo para intentar darle espacio, para no decir todas estas frases de cajón que de pronto puedan herir a la persona. ¿Listo? Eso también nos puede pasar. O que yo vea que todo el tiempo mi novio, por ejemplo, está llore y llore y llore y a mí me afecta mucho ese llanto. Y como me afecta tanto el verlo llorar o el verla llorar, pues entonces prefiero simplemente alejarme porque no sé cómo actuar ante esa situación. ¿Listo? Me duele ver que mi hijo está llorando por su papá, entonces intento no llorar delante de él. Y lo que siente mi hijo es que yo me estoy alejando. ¿Listo? Eso también puede pasar. Sin embargo, pues señora Beatriz, eso nos toca organizarlo, depende de cada caso, ¿cierto? Es diferente, puede pasar por muchas cosas. Puede ser que se alejen porque no saben qué hacer, puede ser que se alejen porque creen que es lo mejor, o puede ser que se aleje porque incluso nosotros los hemos alejado sin querer. ¿Cierto? Me llaman y me llaman y me llaman y me llaman tanto que llega el punto en el que yo no miro el celular. Y como yo no miro el celular, de pronto ese amigo, ese novio, ese pariente me escribió. Y como yo nunca le contesté, entonces dijo, no vamos a interrumpir allí. ¿Listo? Eso es muy frecuente que llegue a pasar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La señora Marta nos dice, ¿es normal que las cosas se nos olviden? Por supuesto. Dentro de este proceso de las conductas, es súper normal que estemos distraídos. Estamos tan concentrados en la pérdida de nuestro ser querido y en nuestro ser querido que nos volvemos distraídos. Yo tenía que ir a la tienda por leche, pan y huevos y llegué a la casa con la leche y se me olvidó el resto. Incluso puede llegar a pasar que yo le vaya a colocar, no sé, mermelada al pan y cuando me dé cuenta le coloqué mermelada al celular. Eso nos puede suceder, ¿listo? Porque estamos distraídos en el proceso. Nuestro cuerpo está luchando con muchísimas cosas al mismo tiempo y no es fácil sostener y mantener la concentración en algo. ¿Listo? Eso nos puede pasar. Si ya vemos que son descuidos muy grandes, si ya vemos que se nos olvidan cosas muy grandes, cosas como, ¿cómo es que es mi apellido? Por ejemplo, cosas muy básicas y se presenta muy frecuentemente que uno dice, pero es que ya todo se me está olvidando últimamente y como con mucho más frecuencia, allí sí podríamos decir, ok, esto no es como tan normal, es importante asistir al médico para que chequeemos la situación, ¿listo? Don Rogelio nos cuenta a todos, mi papá falleció hace 8 meses, algo inesperado, su ausencia ha sido muy difícil, por supuesto que sí. No sabemos qué pasó, aún más por todo el proceso de pandemia, claramente que se está presentando, no hubo una despedida digna, todo fue rápido. Es muy cierto. Realmente la despedida, el ritual que nosotros tenemos fúnebre de acompañar a la iglesia, las exequias, la velación, todo esto nos ayuda al duelo, ayuda a que enfrentemos la realidad, ayuda a identificar que esto sí está pasando, que es mi ser querido y me ayuda a hacer todo lo que yo tenía que hacer para que ese ser querido llegue donde yo crea que va a llegar, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, a nivel espiritual la creencia de todos estos dioses nórdicos, todo lo que era Thor y el Valhalla y todas estas cosas, pues muy seguramente dentro de mi espiritualidad, dentro de mi cultura, yo necesite hacer ciertas cosas para que mi ser querido llegue al Valhalla, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer un barco y voy a colocar a la persona en el barco, ¿listo? Estoy inventando.
Cuando no tenemos la oportunidad de despedirnos, es como si no hiciéramos eso que la persona necesita que hagamos para subir al cielo, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos en nuestro popular es hacer como una especie de Eucaristía, ¿cierto? Y la Eucaristía lo que nos dice es que se perdonan como los pecados para que la persona llegue al cielo, ¿cierto? Es una cultura, es algo que nosotros hemos inventado y creado y simbolizado para lograr sentir esa satisfacción de que hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que el amor no se expresa de una sola manera. Hay muchas formas de demostrar el amor que le tenemos a nuestros seres queridos, ¿cierto? En ese sentido, la única forma de despedirnos no es la que culturalmente conocemos. Esa es una, muy válida, pero no es la única. Hay muchas otras cosas que podemos hacer para empezar a sanar esa herida y darnos la oportunidad de hacer todo lo que nuestro ser querido quería, ¿cierto? Hagamos las cosas en conmemoración a ellos también, ¿listo? Podemos empezarle a expresar todo lo que nos hubiera gustado hacer o hacerlo de una manera un poco diferente. Por ejemplo, conectándonos a través de la virtualidad, realizando de pronto alguna Eucaristía virtual también, realizando alguna reunión virtual en donde cada uno de nosotros tenga la oportunidad de mostrar eso importante, ¿cierto? Muy frecuentemente nosotros en las salas de velación hacemos algún tipo de elogio, ¿cierto? Que es como algún escrito que le vamos a dar a esa persona en la que nosotros resaltamos eso bueno y bonito de la persona, ¿cierto? Entonces, démonos la oportunidad, así sea virtual o para nosotros solos, de escribir esas palabras de elogio hacia ese ser querido que ha trascendido y nos demos la oportunidad de mostrar y de resaltar lo bueno de la persona. ¿Listo? Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos darnos la oportunidad de recordar, de amar y sobre todo de generar ese proceso de despedirnos de su parte física. ¿Listo? Porque, ojo, nosotros nos vamos a despedir de su parte física, de su cuerpo. Nunca nos vamos a despedir de ellos. ¿Por qué no? Porque es imposible que yo olvide a mi esposo. Es imposible que yo olvide a mi padre, a mi amiga, a mi hijo. Es imposible olvidarlos, ¿listo? Solo que ese amor se va transformando, va siendo un poco diferente, ¿listo? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Yo ya no amo su cuerpo, ahora amo su esencia, todo lo que trajo en mí, todo lo que me enseñó, todo su aprendizaje y demás, ¿verdad? Muy bien, la señora Gladys nos dice, sin embargo, podemos aferrarnos a todos los momentos vividos, las cosas compartidas y así tener la conciencia de que mientras tuvimos a ese ser querido, vivimos lo que debíamos de vivir. Y eso nos da un poco de paz. Así es, señora Gladys. Es el empezar a identificar que lo importante no es su partida, que lo importante es lo que viví junto a esta persona, ¿cierto? Que lo importante es lo que me hizo sentir esta persona. Y poco a poco lo vamos a ir organizando, ¿listo? Es poco a poco. No es que lo vayamos a presionar, ¿listo? Poco a poco vamos a ir allí realizando este proceso. Entonces, desde la parte física, desde las conductas, perdón, desde la parte de la conducta, nosotros tenemos varios cambios, ¿cierto? Se puede presentar el aislamiento social, no quiero hablar con nadie, se puede presentar también todo este momento en el cual me distraiga, esté distraída de la situación, esté distraída por todo lo que ha pasado. Es muy normal, muy, muy frecuente que se nos quite Sí, el claro, porque apetito. dirán ellas que yo no me comporto. No, porque ahí figura el nombre. ¿Cierto? Que se me quite un poco el apetito, eso también puede llegar a suceder, no me den ganas de comer, no pueda dormir, eso también puede suceder, ¿listo? Lo que son los trastornos del sueño y trastornos a nivel alimentario se afectan. O como demasiado o definitivamente no como.
o duermo demasiado o no puedo dormir, o a veces sí, a veces no. Eso es natural que se presente. Me atrevería yo a decir que durante el primer mes, ¿listo? Me atrevería yo a decir. Pero pues eso lo vamos a ir manejando ya de parte individual, ¿listo? Es importante identificar qué tanto tiempo se llega a presentar. Signo de alarma. Si yo identifico que llevo más de 2 semanas sin poder dormir, sin comer bien, la mayor parte del día, todos los días, estos son cosas para tener en cuenta, ¿listo? Entonces, ¿qué otra cosa se puede presentar a nivel normal, natural? El soñarse con el ser querido que trascendió, ¿listo? Eso también es súper frecuente que se presente, porque estamos tan concentrados en la persona que físicamente ya no está junto a nosotros, que una parte de nuestro inconsciente se activa y nos dice, hey, resolvamos esta situación. Vamos a soñarnos con ese ser querido para decirle todo lo que tengamos que decirle, para esclarecer esta situación, para volverlo simplemente a ver, para sentirlo cerca, por miles de cosas, ¿listo? Recuerden que podemos soñar y recordar lo que soñamos, pero también cuando estamos en sueño muy profundo, no recordamos lo que soñamos. Sí soñamos, pero no nos acordamos, ¿listo? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Es normal el llorar, es normal suspirar, es normal que en ocasiones busquemos a nuestro ser querido. Por ejemplo, le sirvo el almuerzo a mi esposo, sirvo el mío y cuando me siento a la mesa, caigo en cuenta que él ya no está. ¿Listo? Eso es normal. O estaba acostumbrada a llamarlo todos los días a las 3 de la tarde y entonces son las 3 de la tarde y yo lo estoy llamando. Y luego digo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No. Eso también es muy frecuente en la parte conductual que nos llega a pasar, ¿listo? La señora Dora nos dice, para los creyentes es importante buscar el refugio, la fuerza y la fortaleza de nuestro Padre Celestial y tener la esperanza y consuelo del encuentro de nuestro ser querido con Él. Muy bien, señora Dora. Por eso yo digo, es importante tener en cuenta todo el proceso espiritual, ¿listo? No lo religioso, lo espiritual. Si para mí está bien y me causa paz encender una vela, está perfecto. Si para mí está bien vestirme de negro durante un año, está perfecto. Pero si para mí no está bien el negro, si yo decido colocarme la camisa morada favorita de mi esposo o vestirme del color favorito de mi esposo, también está bien, ¿listo? No hay nada que podamos decir está totalmente bien o totalmente mal, no. Todo lo que les haga sentir a ustedes ese consuelo, ese refugio, ese alivio, esa paz, está correcta, ¿cierto? Siempre en cuando no se hagan daño ni le hagan daño a otras personas, ¿listo? Entonces, allí también es importante. Es que a mí me gustaría imprimir la foto de mi esposo en tamaño gigante. Ok, si tienes los medios y no les hace daño a nadie, hagámoslo. No es que por mi ser querido a mí me gustaría pintar la casa de verde. Ok, no hay nada de malo en eso, ¿listo? Todo lo que nosotros queramos hacer, ¿vale? Es válido y es valioso. Muy bien. La señora Andrea nos dice, sí, el trastorno del sueño y que cuando uno se despierta en la primera persona en la mente. Eso es muy cierto y es muy normal que frecuentemente ese pensamiento esté aquí con nosotros, ¿listo? Que podamos dormir y recordar al ser querido, es decir, soñar con ese ser querido, o puede pasar que no logre dormir tan fácilmente o que no recuerde lo que me soñé con mi ser querido, eso también puede pasar. Que nos despertemos y llegue de primeras ese pensamiento de la persona que ha trascendido. Pero también puede ser que yo estoy distraída, estoy haciendo mi trabajo y de un segundo a otro llega el pensamiento. Eso también nos puede pasar. Esto es súper frecuente, muy normal. La señora Yurasid nos dice, ¿es conveniente ir a la tumba? Lo que acabamos de hablar, siempre en cuanto a ti te haga sentir bien, te sienta
te sientas aliviada, te sientas bien, segura, es adecuado para ti, está perfecto, ¿listo? Pero si el asistir a ese destino final donde está nuestro ser querido nos hace sentir peor de cómo estábamos, salimos muchísimo más cargados, nos duele de una manera exorbitante, ahí es cuando uno dice, ok, quizás en este momento no es tan conveniente, ¿listo? Pero si a ti te da tranquilidad, es excelente que tú lo puedas hacer, ¿listo? Recuerda no ir todo el tiempo ni todos los días porque también hay que darle espacios a la vida cotidiana, ¿listo? Eso es como un equilibrio que nosotros estamos haciendo. Siempre utilizo este ejemplo. Es como si yo estuviera caminando normal y cuando llega la pérdida de mi ser querido es como si me quitaran el piso. Es como si me dejaran sin piso. Y como me dejan sin el piso, yo empiezo a caminar en una cuerda floja. No sé ni qué paso dar y me siento totalmente vulnerable, ¿cierto? Y nuestra vida la tenemos en nuestras manos. Si yo subo más mi mano derecha que mi mano izquierda, pierdo el equilibrio y me voy a caer. Y si hago lo contrario, también pierdo el equilibrio y me caigo. Es importante empezar a mantener ese equilibrio entre mi vida cotidiana y mi duelo. No es bueno que digamos, a mí ya no me duele, no pasó nada, sigamos adelante. No. Pero tampoco es bueno que nosotros estemos todo el tiempo en el dolor, ¿cierto? No es bueno ningún extremo. Entonces tratemos como de equilibrarlo, ¿listo? De ir organizando, de hacer las cosas de mi vida cotidiana, pero también darme algunos momentos del día para enfrentar el dolor, ¿cierto? Que era lo que decíamos al principio. En algún momento del día me doy la oportunidad de ir al apartamento, de ver esa fotografía, de escuchar su canción favorita, de pensar en este ser querido, ¿listo? Poco a poco, organizando, ¿listo? Si te hace sentir bien ir a su destino final, ve, ¿cierto? Pero no todo el día, pero no todos los días, ¿listo? En algunos momentos. La señora Viviana nos dice, es conveniente seguir celebrando los cumpleaños, es decir, llevar la torta a la tumba o celebrar los cumpleaños normal. Vuelve y juega. Depende. Depende si a ustedes les hace sentir bien, hagámoslo. Porque es honrar más allá de fallecer la vida de la persona, ¿cierto? Honrámoslo, hagámoslo. Pero si a ustedes no les parece, consideran que es irrespetuoso, que es inadecuado, no lo hagamos, ¿listo? Voy a poner un ejemplo. Dentro de las familias que han participado en la unidad de manejo del duelo, tuve una que me generó mucho impacto, sobre todo en ese momento del Día de la Madre. Esta familia había perdido a su mamá. Y para ellos, lo más importante del Día de la Madre era colocarle globos por toda la casa, porque a la mamá eso era lo que le gustaba. Y la mamá decía que el Día de la Madre que se respetara tenía globos, tenía reunión familiar y tenía ponqué, ¿cierto? Eso era para ella un Día de la Madre. Pues resulta que el año pasado, el Día de la Madre, con toda esta situación, incluso este año, con toda esta situación, pues no nos podíamos reunir, no podíamos vernos, ¿cierto? Entonces, ¿qué decidieron los hijos de esta mujer? Decidieron que iban a celebrar el Día de la Madre en memoria a su mamá, como a su mamá le hubiera gustado, no como a ellos, sino en memoria a su mamá. Entonces, ese día, cada uno desde sus casas, porque no podíamos salir, desde sus casas decoraron la casa con globos. Cada uno desde sus casas se conectó a través de, creo que fue Zoom en ese momento, y cada uno desde sus casas se reunió a hablar de la mamá, de lo bueno, de lo importante que había hecho la mamá en sus vidas. Y compartieron un postre, no fue torta, fue un postre en conmemoración. Lo que querían hacer era recordar a su mamá y a honrar ese deseo que ella pudo haber tenido en ese día especial. ¿Listo? Si ustedes desean seguir
digámoslo de esa manera, como celebrando esas fechas especiales, como antes, igualito antes, lo pueden hacer. Pero si la queremos cambiar algunos detalles, yo ya no lo voy a celebrar, por ejemplo, con tortas, sino lo voy a celebrar con una Eucaristía, lo puedo hacer, ¿listo? Yo ya no voy a colocar globos, sino voy a colocar velas, lo puedo hacer, ¿listo? Podemos hacer todo lo que para nosotros esté adecuado y correcto dentro del proceso, ¿listo? Dejen de escuchar lo que dice la sociedad de que algo es bueno o que es malo. No, lo que para mí me funcione, ¿listo? Lo que yo considere que es adecuado dentro de mi proceso, ¿listo? Es que para mí lo mejor en este momento es guardar silencio. Hagámoslo. Sí, para mí en este momento lo mejor es colocar serpentinas. Hagamos. ¿Listo? No hay nada que esté mal o bueno. Siempre y cuando les haga sentir esa tranquilidad y esa paz. ¿Listo? Incluso puede pasar que yo organice la fiesta, organice el ponqué y llega el momento y me sea difícil hacerlo. También todo eso puede suceder. ¿Listo? En las fechas especiales es importante que nosotros nos demos la oportunidad de equilibrar el dolor, la pérdida, el llanto, pero también celebrar la vida y lo que a esa persona le hubiera gustado hacer en ese momento. ¿Listo? Y esto aplica para Navidad, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para cumpleaños, para todos estos momentos que son de gran impacto emocional, ¿listo? No se presionen tanto, no es que tenemos que estar felices ese día todo el día. Por mi mamá yo voy a estar siempre feliz. No, porque van a haber momentos en los que sienta su ausencia y me duela y necesite llorar, ¿listo? Entonces, eso es muy frecuente que nos llegue a pasar. Don Neiro Andrés nos dice, ¿qué hay de las cenizas? ¿Es recomendable tenerlas en casa? Igual, igual, don Andrés. Si para ustedes es importante que estén en la casa, se sienten bien teniendo las cenizas en la casa, tengámoslas allí. Si para ustedes como familia, dentro de su creencia, es importante tenerlos en, no sé, un camposanto, coloquémoslas en un camposanto. Si su ser querido pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el mar, pues de pronto el hacerlo, el cumplirle ese deseo, les hace sentir tranquilidad, ¿listo? No hay nada totalmente bueno o totalmente malo, ¿listo? Todo lo podemos hacer siempre y cuando para ustedes sea importante y esté adecuado, ¿listo? Si ustedes no creen en, por ejemplo, en un lugar santo y la sociedad o incluso yo les digo, tienen que llevarlo a un lugar santo, pues se van a sentir es mal, ¿cierto? Entonces, hagamos lo que para nosotros esté bien. Las cenizas o sus restos físicos los podemos dejar en el lugar donde nosotros creamos conveniente, ¿listo? Donde nos guste, en un osario, en una iglesia, en un cementerio, en la casa, esparcidos en el mar, en el lugar favorito donde la persona conoció, en otro país, no importa, ¿listo? En el lugar en el que ustedes como familia se sientan bien. Pero ojo, es en familia, ¿listo? Es importante que sea en familia, porque si yo digo, no, vamos a esparcirle las cenizas en el mar, pero resulta que mi hermana dice, no, pero ¿qué te pasa? Hay que dejarlo en un lugar santo, ahí sí hay complicación. Entonces es importante que con la familia acordemos qué queremos hacer, que todos estemos tranquilos con eso que queremos hacer. ¿Listo? Muy bien. Bueno, la señora Sonia nos dice, el COVID se me llevó a mi padre y a mi hermano. Y la manera en que, en el llevar el proceso de duelo, claro está, es más cerca de mis otros seres amados y tratar de seguir mi vida de la mejor manera como ellos hubieran deseado, por supuesto. Casi, casi que en ese momento nosotros lo estamos diciendo, mira, yo no lo hago por mí, yo lo hago por mi ser querido, ¿cierto? En el ejemplo del comer, no tengo hambre, no me da apetito, pero voy a intentar comer porque mi esposo se hubiera preocupado donde yo no como, porque a mi mamá le hubiera gustado verme bien. Entonces lo empiezo a hacer también por hecho, ¿cierto? Don Diego nos dice, ¿cómo puedo ayudar a una persona que está en duelo? Si soy profesional, si no soy profesional en psicología, claro que sí, todos nosotros podemos ayudar a las personas, ¿cómo? Acompañándolos,
estando allí para ellos, sin juzgar lo que ellos digan, lo que ellos hagan, lo que ellos piensen, ¿cierto? Mostrándole que tienen derecho de, ¿cierto? En vez de yo llamar y decir, ya, pero deja de llorar, ¿cómo lo puedo apoyar? Llamando y diciendo, tienes derecho de llorar, llora, llora conmigo, llora porque tú no estás solo, aquí estoy yo, ¿cierto? Esa es la mejor manera en la que podemos acompañar a una persona que está en un proceso de duelo. Estoy aquí por ti y para ti. ¿Listo? La señora Sandra nos dice, si la persona solo, si la persona solo habla de su ser querido y de nada más, es bueno tratar de cambiarle el tema o dejar que siga hablando de su ser querido. Claro que sí. Bueno, es importante ver varias cosas acá, ¿cierto? Hay tanto que yo quiero decir y que quiero expresar que necesito expresarlo. Algunas personas lo hacemos llorando, otras personas lo hacen hablando. Tienen muchas cosas que decir de su ser querido, démosle la oportunidad de que la digan, ¿cierto? Yo estoy aquí para ti. ¿Quieres hablar de tu ser querido? Pues aquí estoy para que hablemos de él. Todo lo que tú me quieras decir, lo que quieras expresar, ¿listo? Pero también es bueno que nosotros le mostremos algunos otros temas, ¿listo? Cuando haya momentos de silencio o cuando yo los llame o en otros momentos, que les mostremos que podemos hablar de otras cosas, ¿listo? Sin interrumpir. Por ejemplo, yo llamo a mi mejor amiga y le digo, es que estoy acá con el pantalón de mi esposo, que creo que es mejor desecharlo y lo voy a donar porque no me parece. Y yo estoy hablando de esto y mi amiga me dice, bueno, ¿y cómo te pareció la novela? No, espera, deja que yo me desahogue, que diga todo lo que tenga que decir y si queremos cambiar de tema, pues entonces veamos que ambos queramos cambiar de tema. ¿Listo? Que la persona vea que no solamente puede hablar de ese ser querido conmigo, sino de cualquier otra cosa. ¿Listo? Pero sí démosle la oportunidad de que se desahogue todo lo que la persona quiera decir, todo, y le vamos mostrando que tiene derecho de sentir, de pensar, de hablar esto, y que yo estoy allí para acompañar. ¿Listo? De a poquito. Si llega a ser el caso en el que, por ejemplo, la persona que falleció es mi mamá y yo estoy hablando con mi hermana y mi hermana tiene que hablar de mi mamá para desahogarse, pero es que a mí también me duele. El hablar de mi mamá en este momento me duele, entonces es importante que nosotros le podamos decir a esta persona, por ejemplo, listo, hermana, yo sé que tú necesitas hablar, pero yo quiero que tú sepas que a mí me está doliendo, que en este momento para mí no es sencillo hablar de ella, que es mejor que hablemos de otra cosa y mañana volvemos a hablar. Déjame hoy porque yo necesito también enfrentar mi dolor. ¿Listo? Cosas como esta. Muy bien. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. Se nos crecieron mucho. Bueno, nos dice la señora Susana, gracias por la participación. Claro que sí, Corbanca los acompaña en el proceso de dolor. Precisamente por eso hemos creado este tipo de espacios para todos ustedes. Nos dice, respetamos profundamente sus pérdidas, Corbanca está con ustedes. Así es. Si no, no tendríamos este tipo de espacios, ¿cierto? Bueno, nos dice don Diego, ¿tú nos puedes recomendar manejo del duelo con los niños? En algún momento leí el manejo del duelo en algunas mascotas cuya expectativa de vida sea corta. Muy bien. Bueno, don Diego, es importante verificar varias cosas. ¿Cuál es el ser querido que ha fallecido para ese niño o esa niña? ¿Listo? Por eso nosotros hablamos de seres queridos, no de personas. El ser querido puede ser cualquiera, ¿cierto? Mi mamá, mi primo, mi mejor amigo, mi vecina, mi mascota, todos estos son seres que son importantes para mí, ¿cierto? Son seres queridos para mí. Entonces es importante que nosotros nos demos la oportunidad en este tipo de espacios con niños, de que tengamos la oportunidad de revisar qué es lo que ha pasado y cómo lo vamos a manejar y a expresar. El duelo
frente a la pérdida de un ser querido con los niños hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, enseñarles a los niños que el fallecer y la muerte es algo natural, que lo vamos a ver acá. Segundo, que el fallecer y la muerte es algo irreversible, ¿listo? Es decir, que ya no se puede cambiar, ¿listo? Tercero, enseñarles a los niños a expresar y manejar sus emociones, ¿listo? Recuerden que los niños no son verbales. Hasta ahora están aprendiendo a hablar, hasta ahora están empezando a escribir, ¿listo? Ellos tienen otras formas en las cuales se expresan, ¿listo? Muy frecuentemente el dibujo, ¿cierto? Los dibujos son esa parte básica y como que principal en la que los niños se pueden dar la oportunidad de expresar, ¿listo? Entonces, guiámoslo. ¿Cómo? Mostrándole que el llorar está bien, que tiene derecho de tener rabia, que podemos dibujar cómo se siente la rabia, cómo se siente la tristeza, cómo se vería ese desespero que tiene el niño, listo, de orientarlos, mostrarle que el llorar es importante, como llorando nosotros, ¿cierto? Que si yo estoy llorando por la pérdida de mi esposo y viene mi hijo y me pregunta, ¿qué te pasó? Él, no pasó nada, sigue adelante, ve y juegas. No es adecuado, porque los estamos aislando. ¿Qué es bueno decirle? Duele, yo soy un ser humano y tengo derecho de llorar y el llorar está bien. Y cuando yo lloro me siento más tranquila, ¿cierto? Entonces, estoy llorando porque extraño mucho a papá, por ejemplo, ¿listo? Es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, primero, la muerte es natural. Segundo, es irreversible. Tercero, nada de nosotros lo puede manipular o cambiar, ¿cierto? Cuarto, es importante tener en cuenta con los niños que se expresen, sobre todo de manera de dibujo, ¿listo? Que saquen sus emociones a través de los dibujos. Quinto, siempre hay que estar emocional y físicamente junto a ellos, ¿listo? Siempre. Siempre estar allí con ellos, junto a ellos, que no sientan que están solos, ¿listo? Don Ángel nos dice, hola, buenos días. No he podido hablar con una hermana que tuvo una pérdida de un hijo y no acepta ningún tipo de llamada. Bueno, esto es muy importante. En la pérdida de un hijo, digamos que en las pérdidas en general, nosotros perdemos el pasado, ¿cierto? Todo lo que yo viví con esta persona. Cuando perdemos un hijo, no solamente perdemos nuestro pasado, perdemos nuestro futuro, porque como padres, todo lo que hacemos, lo hacemos por nuestros hijos y para nuestros hijos. ¿Por qué yo me voy a trabajar? Pues para poderle dar una educación a mi hijo. ¿Por qué yo madrugo tanto? Pues para poderle dar el desayuno a mi hijo, ¿cierto? Todo lo hacemos en función de los hijos. Cuando los hijos parten, nosotros estamos en un momento de mucha vulnerabilidad porque yo pierdo el pasado, todo lo que viví con la persona, pero también pierdo el futuro. ¿Listo? Es muy frecuente que las mamitas se aíslen demasiado, incluso se aíslan de su pareja y creen que solamente ellas han perdido a ese ser querido. Es importante que le demos su espacio, pero es importante también que nos demos la oportunidad de reorganizar el proceso. ¿Listo? Muy bien, señora Susana, su merced tiene la mano levantada. Es- No, no la estamos escuchando, señora Susana. Susi, tienes el micrófono apagado. Quería decirle a todos los asociados que Corban está con ustedes, que sus familias son nuestras familias, que su dolor es nuestro dolor y que Corbanca está para ustedes. Por eso estamos creando estos espacios, para que estemos conectados, para que recuerden que no están solos, que Corbanca está con ustedes, que Corbanca es su familia. Entonces aquí estamos para ustedes. Gracias por darme este espacio. También quiero recordarles que deben ingresar al chat todos los presentes
deben ingresar al chat y inscribirse en el link que les enviamos para que puedan participar en un sorteo que vamos a hacer ahora más tardecito de una bicicleta, para que también tengan esos ratos de esparcimiento y puedan salir a disfrutar de otras actividades en el marco de esta Semana de la Salud. Te dejo para que continúes con tu conferencia. Muchísimas gracias, señora Susana. Así es, este espacio está diseñado específicamente por ustedes y para ustedes porque nos interesa acompañar y ayudar en este proceso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, perdónenme, no sé el nombre, me aparece como Teatro La Concha, no sé a quién me dirijo, pero yo te respondo. Nos pregunta, ¿se puede llamar duelo la ausencia de un hijo querido que parte a otra ciudad? Ah, la señora Hilda. Claro, señora Hilda, eso es un proceso de duelo porque estamos ante la pérdida de la convivencia con ese hijo, ¿listo? Pero sí es importante que nosotros empecemos a cambiar y a reorganizar el cómo nos estamos expresando con ese hijo, ¿listo? El comunicarnos más con ellos, el crear espacios en donde podamos socializar, el que empecemos a identificar que esa ausencia física no es tan ausencia, que tenemos otros espacios y otras formas de contactarnos con ellos, ¿listo? Como por ejemplo esta, la virtualidad. Nosotros en este momento físicamente no estamos, pero a través de la tecnología nos podemos reorganizar, ¿listo? Muy bien. Claro que sí, señora Sandra. Recordemos, el duelo puede durar más o menos un año, pero depende de cada uno de nosotros. Les vamos a brindar 7 herramientas en esta conferencia que les van a dar la oportunidad de ir avanzando en ese proceso de duelo, de a poquito, ¿listo? Que les van a ir dando la oportunidad de resolver esta situación, que recuerden que resolver el duelo o superar el duelo nunca es olvidar. Todo lo contrario, se trata de recordar a nuestro ser querido con el amor, con el cariño que le hemos tenido toda la vida. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, claro que sí. Bueno, entonces vamos a hablar de estas 7 herramientas que nos van a dar la oportunidad de reorganizar nuestro duelo. ¿Listo? Muy bien. La primera de ellas se llama la muerte es parte del proceso de vida. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a ir identificando que el fallecer y el morir es algo natural, que es lo que le tenemos que también empezar a organizar y a agentar a los niños, ¿cierto? ¿Cómo así algo natural? Desafortunadamente, nuestra sociedad es una sociedad que nos juzga y que nos dice qué debemos o qué no debemos hacer, ¿cierto? Y nos ha enseñado algo, nos ha colocado acá en la cabeza algo que se llama el ciclo de la vida, ¿cierto? Y en ese ciclo de la vida, entonces nosotros sabemos que son una especie de pasos, ¿cierto? Nacer, crecer, llegar a una adultez mayor y fallecer, ¿cierto? Perdón, reproducirse, ¿cierto? Nacer, crecer, reproducirse, llegar a una adultez mayor y fallecer finalmente. ¿Qué quiere decir? Que desde pequeño nos han dicho las personas que mueren es porque están o muy enfermos o porque son muy mayores y ya. Pero lo que hay que ver en la realidad es que eso no siempre se cumple, ¿listo? Vamos a ver cada uno de estos pasos. ¿Todo el mundo fallece? Sí, físicamente hablando, todo llega a un final, ¿cierto? Los animales, las personas, los hongos, las plantas, los virus, el sol, todo va a llegar a un momento en el que físicamente muera, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. Este paso del ciclo de la vida es real, verídico. Todos tenemos que pasar por allí, ¿verdad? Pero el envejecer, el llegar a una adultez mayor, no es un paso que se dé siempre. ¿Listo? Y aquí empezamos a quitar esa venta que nos ha dejado la sociedad y vamos a empezar a reorganizar todos esos mitos que tenemos, ¿cierto? Hay personas muy jóvenes que fallecen siendo jóvenes, incluso siendo niños. ¿Listo? Eso quiere decir que ese momento de llegar a la adultez mayor no se cumple para todos. ¿Listo? Hay que tenerlo claro. Anterior,
el reproducirnos. No todo el mundo se reproduce. Hay personas que no tienen hijos porque han decidido no tener hijos y es totalmente respetable. O hay otras personas que no pueden. Hay algo en su cuerpo que no les permite ser padres o ser madres, ¿listo? No pueden ser, ¿listo? Entonces, para que también lo tengamos en cuenta. Ese ciclo tampoco se cumple para todos, ¿listo? Es más, si un niño de 5 años fallece siendo un niño de 5 años, no tuvo la oportunidad de saber si quería tener hijos o si podía tener hijos, ¿listo? Eso también se puede presentar. Incluso antes del nacer puede llegar el morir. Hay mujeres que desean ser madres, quieren ser madres, están en embarazo y pierden a sus bebés. Casi que sin explicación, ¿cierto? Hay muerte del bebé en el vientre de la mamá por muchas cosas, muchas razones. Enfermedades, infecciones, malformaciones, miles de situaciones que se pueden presentar, ¿listo? Entonces también para que ustedes lo tengan en cuenta, puede pasar. Eso quiere decir que en ese ciclo de la vida que nos ha enseñado la sociedad, lo único que se cumple es que desde que hay vida hay muerte. De resto puede pasar o puede que no pase, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la muerte es parte del proceso de vida, es lo único que tenemos asegurados desde el momento en el que existe la vida, ¿listo? Es lo único. Vamos a ir organizándonos para entender de a poquitos que esto no se puede manipular, como nos ha dicho la sociedad. Eso es algo que no se manipula. Por ejemplo, si a mí me acaban de diagnosticar, por ejemplo, cáncer, me han diagnosticado cáncer, ¿yo voy a morir de cáncer? Puede que sí, pero puede que no, puede que yo supere la enfermedad. O puede incluso pasar de que me acaban de diagnosticar cáncer, me siento tan mal, tan triste, y cruzando la calle tengo un accidente de tránsito y fallezco. No por el cáncer, por el accidente de tránsito, ¿listo? No hay nada que lo pueda determinar. El hecho de que yo tenga un accidente quiere decir que vaya a morir, tampoco, ¿cierto? Hay muchos testimonios realmente en donde nos identifican que realmente podemos fallecer por un accidente, pero también hay otros muchos donde tenemos accidentes y no fallecemos, ¿cierto? Cosas como, por ejemplo, hay un siniestro de un avión que llevaba 100 personas y esas 100 personas, 98 fallecieron. Uno dice 98 fallecieron y los dos que quedaron vivos, ¿cómo es que quedaron vivos? El hecho de tener el accidente no me garantiza que vaya a fallecer, ¿cierto? Incluso hay personas que intentan contra su vida. Hay personas que, por decirlo de alguna manera, quieren morir, intentan quitarse la vida, pero no lo logran. Quedan muy mal, por supuesto, con secuelas, sillas de ruedas, etcétera. Quedan muy mal, pero no fallecen, ¿cierto? Entonces es importante también tenerlo en cuenta desde ese momento, en ese proceso, ¿listo? Nada garantiza al 100% cuándo, cómo y dónde vamos a fallecer, ¿listo? Ninguno de nosotros sabe cuándo, cómo y dónde va a fallecer, y mucho menos cuándo va a fallecer alguien más de la familia, ¿listo? Entonces aquí también es importante que empecemos a trabajar de a poquitos todo este tema de las culpas, ¿listo? El hecho de que yo haya llevado a mi ser querido al hospital o que no lo haya llevado al hospital no determina que vaya a fallecer, ¿listo? No hay nada que lo determine. El hecho de que yo haya discutido con mi esposo el día de hoy no determina que vaya a fallecer, ¿listo? Y es importante saber que si ustedes y yo hubiésemos sabido que nuestro ser querido iba a fallecer ese día, a esa hora y de esa manera, seguro que hubiéramos hecho algo diferente.
¿cierto? Si yo hubiese sabido que mi esposo iba a fallecer en un accidente de tránsito, ese día yo no lo dejo salir de la casa. Por ningún motivo lo dejo salir de la casa. Pero como yo no sabía, ¿listo? Eso es lo que tenemos que empezar a organizar. No sabíamos, ¿listo? Muy bien. Nuestra segunda herramienta que vamos a tener en cuenta para este proceso de duelo es todo el tema de pasar del dolor a la esperanza, ¿listo? Ustedes me pueden seguir escribiendo allí por el chat y más adelante yo les respondo, ¿listo? Como para poder ir avanzando. Pero todas las preguntas me las pueden ir haciendo en el chat y al finalizar las respondemos, ¿vale? Muy bien. Pasar del dolor a la esperanza. ¿Qué significa? Todos nosotros tenemos siempre dos opciones, dos caminos cuando presentamos la pérdida de un ser querido. Nuestro primer camino es irnos hacia el dolor y el sufrimiento, y nuestro segundo camino es hacia el amor y la esperanza. ¿Listo? Hay una frase que me gusta mucho de Buda, independientemente de la religión, y es que él nos dice el sufrimiento, el dolor como tal es algo que no podemos manipular, ¿cierto? El dolor es natural. El dolor es algo que yo no puedo decir si siento o no siento. Pero el sufrir sí, ¿cierto? Yo sí puedo decidir si voy a sufrir o no voy a sufrir por algo. El dolor es natural, el sufrimiento no lo es. Entonces Buda nos dice una frase muy célebre de él y es, bueno, ya, la señora Claudia nos estaba ingresando. Muy bien, bienvenida. Entonces Buda nos dice, el dolor es natural, el sufrimiento es opcional. Yo decido si sufrir o no sufrir. ¿Listo? Y a esto viene este segundo punto. Por ejemplo, un proceso de duelo frente al amor, frente a la esperanza, es el que ha hecho la familia y los amigos de Cristóbal Colón. Cuando nosotros decimos Cristóbal Colón, la mayoría de nosotros ya sabe específicamente de quién estamos hablando, ¿cierto? Y de las primeras cosas que llegan a la cabeza es el que conquistó América, ¿cierto? Es de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza. ¿Es lo único que él hizo? No, él hizo muchas más cosas, pero es de la primera que nos acordamos. Ustedes no conocieron a Cristóbal Colón en persona, ninguno de nosotros, pero sabemos quién es porque nos han contado de generación en generación lo bueno e importante que hizo esta persona para nosotros, ¿cierto? ¿Hizo cosas malas? Por supuesto, también cometió muchísimos errores como cualquier ser humano, ¿cierto? Bienvenidos, claro que sí. Cometió errores, pero no nos basamos en los errores. Resaltamos lo bueno, lo importante que la persona hizo durante su vida, ¿listo? Entonces, para que también lo tengamos allí en cuenta, ¿vale? Muy bien, es importante empezar a organizar y a entender todo este proceso de duelo, ¿listo? Es importante empezar a organizar y a entender el proceso, el proceso que estamos viviendo, ¿listo? Frente al amor y frente a la esperanza, recordemos a nuestros seres amados por quién fue, qué me trajo, qué hizo de importante durante su vida. El ejemplo contrario, cuando nos vamos frente al dolor y frente al sufrimiento. La mayoría, no todos, pero la mayoría de nosotros no conocemos cómo se llama nuestro tatarabuelo, ¿cierto? Aquí estoy yo, vienen mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y ahí sí, mi tatarabuelo. La mayoría de nosotros no conocemos cómo se llamaban. ¿Por qué? Porque nunca nos hablaron de ellos y porque se fueron a un camino de dolor. Me duele pensar en mi ser querido, entonces no pienso en él. Me duele ver su fotografía, entonces no veo la fotografía. Me duele hablar de la persona, entonces no hablo de la persona. ¿Cierto? Sin querer nos vamos hacia un proceso de dolor y de sufrimiento. Pero tengamos en cuenta que todos nosotros tenemos la oportunidad de elegir.
qué camino queremos tomar. Queremos que nuestro ser querido sea como Cristóbal Colón, que de generación en generación sepamos quién es Él, lo importante que Él hizo en nuestras vidas, o que nuestros seres queridos se conviertan como nuestros tatarabuelos, que no los recordemos. Y ojo, nuestros tatarabuelos hicieron algo muchísimo más importante para nosotros que ese tal Cristóbal Colón. Y es que nuestros tatarabuelos dieron vida para que yo esté viva. Gracias a mis antepasados, el color de mi piel es el que tengo. El color de mis ojos es el que tengo. Gracias a mis antepasados. Gracias a ellos también tenemos herencia, no solamente económica, herencia cultural, herencia genética. ¿Listo? Entonces, todo eso es importante que lo empecemos a reorganizar. ¿Listo? Muy bien. Nuestra tercera herramienta se llama A la esperanza no se llega en soledad. Somos seres humanos, por lo tanto somos sociales, necesitamos de los demás, ¿listo? Aquí es importante que en vez de separarnos, nos unamos en familia, que entendamos que no solamente a mí me duele, pero que cada uno lo puede expresar de una manera diferente, ¿listo? Entender que si yo lloro mucho o no lloro, no quiere decir que me duela más o que me duela menos. Unámonos como familia para empezar a reorganizar todo lo bueno y lo importante que hemos aprendido de nuestro ser querido. ¿Listo? Cuarta herramienta que vamos a tener en cuenta, no hay ser querido perfecto. Eso es otro mito que nos ha dicho la sociedad y no es verdad. No hay ser querido perfecto. Todos nosotros como seres humanos cometemos errores y como seres humanos es importante entender que yo puedo pedirle perdón al ser querido que trascendió, pero también puedo perdonarlo por alguna situación que cometió. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este mismo ejemplo del esposo, yo le pido perdón a mi esposo por haber discutido el día de ayer. ¿Listo? Perdóname porque no debí haber discutido contigo el día de ayer. ¿Listo? Perdóname. Pero te perdono por haberme dicho esa frase que me dolió tanto, por haber sido tan brusco con tus palabras, por haberme dicho esta situación. ¿Listo? Entonces también lo voy a hacer de ambas maneras. Te pido perdón pero te perdono. Y no solamente te perdono porque la persona haya hecho cosas malas, sino que a veces hacemos cosas sin querer que nos duele, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, me fui a una fiesta sin permiso de mi papá y mi papá estaba tan furioso que cuando yo llegué me dijo palabras muy duras. Él lo hacía con una buena intención. ¿Cuál era la intención? Pues que yo aprendiera mi lección, ¿cierto? Pero me lo hizo tan duro y tan fuerte que me dolió muchísimo. Yo hoy le puedo pedir perdón a mi ser querido por esa frase o eso que me dijo que me dolió muchísimo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo pedimos o perdonamos? Hay dos formas grandes, son dos técnicas que manejamos mucho en psicología. La primera técnica es a través de algo que se llama silla vacía. ¿Listo? La silla vacía es una técnica en la cual yo voy a imaginar que mi ser querido está allí sentado enfrente de mí, imaginando, ¿sí? Y a través de la imaginación le voy a decir en voz alta todo lo que yo pienso, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me pareció, lo que no me pareció. Le pido perdón y lo perdono. En voz alta, ¿listo? Por ejemplo, me voy a un lugar seguro como mi habitación y hablo en voz alta, o en un parque y hablo en voz alta, ¿listo? Y le digo en voz alta lo que estoy sintiendo, pensando, me gustó, no me gustó, le pido perdón y lo perdono, ¿listo? Si no soy buena con las palabras o no soy buena hablando como tal, no me salen las palabras, pues lo puedo hacer con el plan B. El plan B es a través de una carta, ¿listo? A través de la carta yo le puedo escribir todo lo que esté pensando, lo que esté sintiendo, lo que me gustó, lo que no me gustó de ese proceso, ¿listo? Le pido perdón y lo perdono también a través de la misma carta, ¿listo? Muy bien.
Nuestra quinta herramienta, se me perdió. ¿Qué pasó? Permítame un segundo, se salió. Listo. Nuestra quinta herramienta se llama no sentirse mal por sentirse bien. ¿Listo? ¿Qué significa esto? No sentirse mal por sentirse bien es entender y empezar a organizar que todos nosotros tenemos emociones y que el duelo como tal es como una lluvia de emociones, ¿cierto? Empezamos a tener de todo. Tengo rabia, pero también tengo miedo, pero también estoy triste, pero también estoy tranquila, pero al mismo tiempo tengo todo esto que tengo, ¿cierto? Es un huracán de sensaciones, emociones y sentimientos. Por lo tanto, durante mi proceso de duelo yo voy a estar muy cambiante, ¿listo? Eso es como una montaña rusa. Tengo subidas, me siento más tranquila, mejor, bien, y tengo bajadas, estoy terriblemente mal, ¿cierto? Incluso tenemos vueltas en las que uno casi que siente que me devolví y que estoy como en el mismo día, como en el primer día en el que yo empecé a sentir esta situación, ¿cierto? Es como que me devuelvo al proceso. Eso es normal, puede llegar a suceder. Vamos a tener días buenos y días malos. Y recuerden, vamos a ir equilibrando. Aprovechemos esos días malos, dolorosos y terroríficos para sentir el duelo, para validar mi duelo, para saber que tengo derecho de sentir esto y para soltar, desahogarme. Pero también valoremos y vivamos esos días no tan malos, ¿listo? Esos días en los que incluso puedo llegar a sonreír, ¿listo? El hecho de que yo sonría no es para hacerle daño al ser querido que ha trascendido o para ofenderlo de alguna manera. No, ¿listo? Ejemplo, acabo de perder a mi esposo y estoy muy triste. Salgo de la habitación y veo que mis hijos están jugando y cometen una travesura. Y en esa travesura que ellos están haciendo, entonces, preciso yo, me río porque están haciendo algo chistoso, gracioso para mí. El hecho de que yo me ría y suelte la super carcajada no quiere decir que yo le vaya a faltar el respeto a mi ser querido. ¿Eso? Es diferente. Yo me río porque la situación fue graciosa, no por querer agredir la integridad de mi ser querido, su memoria. ¿Listo? Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que no está mal sentirse bien, no está mal que yo no tenga que llorar tanto, no está mal que hoy ya me sienta más tranquila, ¿listo? Porque eso va siendo del proceso, acuérdense de la herida. Va a llegar un punto en el que esa herida ya no sangre. Luego va a llegar el punto en el que esa herida empiece a cicatrizar. Luego va a llegar el punto en que por más de que yo me haga presión en la herida, no me duela, ¿cierto? Todo es un proceso. Vamos paso a paso, poco a poco, ¿listo? Entonces no hay que sentirse mal ni culpables por estar tranquilos, ¿listo? Muy bien. Nuestra siguiente herramienta, nuestra sexta herramienta, se llama vamos a sacar lo que tenga que salir. Y vamos a desmentir ese mito gigante que tenemos, que nos ha dicho la sociedad de no poder llorar, ¿cierto? Esa frase típica o parecida que nos dicen, no llores porque no los dejas descansar, ¿listo? Entonces, no. Vamos a entender que el ser humano es un ser natural, ¿cierto? Que es un mamífero y como mamíferos tenemos la capacidad de sentir emociones. Las emociones son pasajeras. Yo puedo estar molesta con mi esposo y luego llegar a mi trabajo y ponerme feliz porque mi compañera de trabajo me felicitó. Y luego estar enojada porque mi jefe me gritó. Y luego estar muy triste porque mi gato murió. Cosas como así. ¿Listo? Yo estoy en muchas emociones constantemente y de manera normal, ¿cierto?
vamos a entender que ante una situación de duelo tan grande como el fallecimiento de mi ser querido, tenemos el derecho de sentir muchas cosas. ¿Listo? Vamos a darnos la oportunidad de sacar esas emociones, de expresarlas. ¿Listo? Y vamos a ver que hay 3 formas muy saludables en las cuales yo puedo sacar eso que estoy sintiendo. La primera es a través del llanto. ¿Cómo no llorar si es que me está doliendo? ¿Cómo no llorar si es que es mi ser querido? ¿Cómo no llorar? ¿Cierto? Entonces, tenemos derecho de llorar, ¿vale? Porque es lo más natural del ser humano. Además, como seres humanos lloramos por todo. Yo lloro porque estoy súper triste, pero ¿y si yo estoy súper enojada? También puedo llorar. Es que es el día de mi boda, es el día más feliz de mi vida. También lloro de la felicidad. Tengo tanto miedo dentro de mí que lloro para sacar ese miedo. ¿Verdad? Es lo normal, es lo natural. Entonces, démonos la oportunidad de llorar, pero ojo, no es llorar para sufrir, es llorar para desahogarme, ¿cierto? Tengo tantas cosas aquí y voy sacando la rabia, poco a poco voy sacando la culpa, poco a poco voy sacando la tristeza, voy sacando el miedo, voy sacando todo esto. ¿Para qué? Para que al final, ¿qué queda aquí? Todo lo bueno, bonito y el aprendizaje que tengo de mi ser querido. Darme cuenta que más allá de perder, yo no perdí. Yo gané la oportunidad de conocer a esta persona. Yo gané la oportunidad de aprender de esta persona. Yo gané la oportunidad de vivir junto a esta persona, de sentir su amor y de que pudiésemos demostrar el amor también. ¿Listo? Entonces allí es importante que lo tengamos en cuenta. El llorar es 100% natural. Tenemos derecho de. Y lloramos para desahogarnos. Muy bien. Otra forma. Si resulta que yo no puedo llorar, es difícil para mí llorar, no es sencillo llorar, porque desde muy pequeños me han dicho, los hombres no lloran, o los que lloran son las nenas, o está prohibido llorar, tú tienes que ser berraca, echada para adelante, una mujer hecha y derecha. Cosas como estas que nos han dicho en la sociedad, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta aquí que hay otras formas. Por ejemplo, el hablar, ¿cierto? Que lo veíamos anteriormente. El hablar es una forma de desahogarnos también, saludable. Por ejemplo, yo acabo de discutir con mi esposo y vengo súper enojada y llego a la oficina y empiezo a hablar con mi amiga. Y le digo, amiga, imagínate que pasó tal cosa y tal otra y me dijo y yo le dije y me preguntó y yo le contesté y la. Al final de la conversación yo ya voy a estar más tranquila. Tanto así que incluso puedo llegar a perdonar a mi esposo. Y lo perdono porque ya me desahogué, ¿cierto? Dije lo que tenía que decir y me desahogué. ¿Listo? Entonces, la palabra también es importante para desahogarnos. No solamente el contarle o decirle a alguien, también lo podemos hacer en soledad, ¿cierto? También yo puedo estar en mi habitación unos minutos y darme la oportunidad de sentir el dolor, de vivir el dolor y de expresar el dolor a través de la palabra. Por ejemplo, empezar a decir, pero ¿por qué te has marchado si yo te necesitaba aquí junto a mí? Pero ¿por qué Dios me lo has arrebatado si yo lo necesitaba aquí junto a mí? Y lo digan en voz alta para desahogarnos. ¿Listo? O la tercera, que ya también la habíamos visto, es a través de la escritura. A través de la escritura yo puedo desahogarme también. Le puedo hacer una carta a mi ser querido, le puedo hacer una carta a un familiar, una carta a Dios, una carta a la vida, una carta a la muerte, una carta al amor, para empezarle a expresar todo esto que yo estoy sintiendo. ¿Listo? En esta sexta herramienta es importantísimo que todos nosotros nos demos la oportunidad de desahogar. Todos nosotros nos demos la oportunidad de soltar eso que estamos sintiendo.
Soltemos la rabia, el miedo, la tristeza, el alivio, todo, 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 a través del llanto, del hablar o del escribir. ¿Listo? Y finalmente, nuestra séptima y última herramienta que vamos a ver por el día de hoy se llama La muerte es transformación. ¿Listo? Veamos que a lo largo de nuestras vidas, todo lo que hemos vivido y compartido con nuestros seres queridos ha sido un proceso de transformación. El amor que les tenemos se ha ido transformando paso a paso, ¿cierto? Entonces, ejemplo, cuando yo era una niña, cuando yo era una bebé recién nacida, el amor por mi madre y por mi padre era diferente, porque yo los amaba porque me cuidaban y porque me alimentaban. Punto. Ya está. Cuando yo tenía como 5 años, el amor por mis padres cambió y ellos se volvieron mis superhéroes. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que mi mamá haga, yo lo quiero hacer, todo lo que mi papá haga, yo lo quiero hacer, porque yo me quiero parecer a ellos, ¿cierto? Mi mamá se maquilla, entonces yo voy, cojo el maquillaje y me lo pongo. Mi papá utiliza sombrero, entonces yo quiero un sombrero para mí, porque ellos son nuestros superhéroes, ¿cierto? Y les demostramos allí el amor también de una manera diferente, ¿cierto? Siguiendo su ejemplo, haciéndoles caso, abrazándolos, besándolos, ¿cierto? Así les demostramos el amor. Luego yo paso a ser una adolescente. Y en la época de la adolescencia, todos hemos cambiado la forma en que amamos a nuestros padres, ¿cierto? Entonces ya nos damos cuenta que ya no son nuestros superhéroes, que quizás tal vez yo ya no quiera ser como ellos, que somos diferentes, ¿cierto? Empiezo a ver que tienen errores también, ¿cierto? Entonces el amor cambia. Cuando yo ya soy adulto, el amor por mis padres vuelve a cambiar y se vuelve a transformar. Ahora es diferente, es distinto. Y se lo demuestro también diferente. Cuando yo me convierto en madre, el amor por mis padres vuelve a transformarse y vuelve a cambiar y vuelve a ser diferente, ¿cierto? Eso significa que en el momento en el que mi madre o mi padre o ambos físicamente ya no estén a mi lado, cuando fallezcan o hayan fallecido, ese amor no se acaba. Ese amor vuelve a transformarse. Se transforma en un amor infinito, porque jamás los vamos a dejar de amar. Y se transforma en un amor incondicional. Yo no necesito que físicamente estés aquí para amarte. Yo te amo más allá del cuerpo, ¿cierto? Y no nos pasa solamente con nuestros padres, con todo a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? A mi esposo, pues el amor que le siento hoy no es el mismo de cuando lo conocí. Cuando empezamos a vivir juntos, el amor se transformó. Cuando nos casamos, se volvió a transformar. Cuando llegaron los hijos, volvió y cambió. Cuando los hijos crecieron y se fueron de la casa, volvió a cambiar. ¿Cierto? Ese amor se transforma. En ese sentido, nunca vamos a dejar de amar a nuestros seres queridos. Siempre los vamos a amar. Solamente que vamos a transformar la manera en la cual les demostramos el amor. Por ejemplo, cada uno lo puede organizar a su manera. Pero, por ejemplo, y por hoy, en algún momento de mi vida, mi ser querido me ha dicho que me cuide. Es decir, que él o ella deseaba verme bien. Hoy yo puedo demostrarle el amor que le tengo cuidándome. Yo voy a hacer las cosas por mi ser querido. Voy a cuidarme para honrar su deseo de verme bien. Y de esa manera le doy un regalo, cuidándome, estando pendiente de mí, ¿cierto? Otro regalo, voy a darme la oportunidad de recordarte, de pensar en ti. Voy a darme la oportunidad de mostrarle a mis hijos quién eras tú, hablar de ti. Voy a intentar todos los días esforzarme
para recordarte con más amor que con dolor. Hoy voy a intentar organizarme de esta manera. ¿Listo? Muy bien. Hasta allí vamos a realizar nuestro proceso, ¿cierto? Esas son las herramientas que empezamos a identificar que nos pueden ayudar dentro de ese proceso de duelo. ¿Listo? Hoy hemos cambiado y hemos transformado muchas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a ir mirando las preguntas que teníamos por acá. Les recuerdan que por favor se inscriban, que es importante ya identificar que antes de las 10:40 se inscribieran para el sorteo, ¿cierto? Muy bien. Nos decía por aquí don Sergio cuánto tiempo se puede decir que es el tiempo necesario, pero que no perjudique al doliente y que ponga en riesgo su vida. Ya lo veíamos. El tiempo lo determina la persona. Si yo necesito 1 año o 10 meses o 3 años, lo determino yo. Cuando vemos que no pone en riesgo su vida, cuando continúa como equilibrando su duelo con su proceso de vida común y corriente. Cuando identificamos una persona que no come, no duerme, piensa todo el tiempo que es alguien malo, que no sirve para nada, que se desvaloriza, que tiene el enlentecimiento verbal, el enlentecimiento conductual, cuando empezamos a identificar que la persona no se adapta, no es capaz de adaptarse a su rutina, a su vida cotidiana, por más de 2 semanas, todos los días, todo el día, son signos de alarma, ¿listo? Cuando la persona constantemente verbaliza o expresa que tiene deseos de morir, cuando tiene pensamiento suicida o pensamiento de muerte, ¿cierto? Pensamiento suicida, me voy a hacer daño para morir. Pensamiento de muerte, ojalá algo me pase para que yo muera, ¿listo? Y es persistente, constante, todos los días, la mayor parte del día, ¿listo? Allí es cuando nosotros empezamos a identificar que ese duelo ya no es normal, es patológico y por eso necesitamos ayuda, ¿listo? Siempre es importante acudir a la línea 123, incluso si la persona no lo desea, ¿listo? Es que yo cogí acá, vamos a inventar cosas, yo cogí acá el cuchillo y estoy aquí a punto de, pero bueno, ya, me pasó, me calmé. No, igual hay que llamar a la policía, ¿listo? Es importante que nos atiendan desde salud, ¿listo? Es que no, fue solamente una amenaza, no pasó nada más, no pasó nada grave, yo decía de chiste. Es importante acudir, ¿listo? Porque ya es un pensamiento que se está verbalizando. Ya la próxima vez no lo vamos a decir, lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces es importante, no necesitamos contar con la aprobación de la persona que está intentando quitarse la vida para llevarlo al hospital. ¿Listo? Esto es una situación de emergencia, por lo cual yo no necesito tu aprobación. Te llevo. ¿Listo? Algo como eso. La señora Marta dice, mi mamá murió y aunque me hace muchísima falta, siento que cumplí y me siento tranquila. Ella está en un mejor lugar. ¿Eso es normal? Por supuesto que sí, porque ya empezamos nosotros a negociar. Ya no soy solamente yo, me duele, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo, sino que también empezamos a pensar en ellos. Están en un mejor lugar, ya no les duele, yo hice lo que tenía que hacer, yo di lo mejor de mí. Es excelente nosotros pensar de esa manera. Es más, eso es lo que nos ayuda a empezar a avanzar en el duelo y a decir, yo no perdí, yo gané la oportunidad de conocerla, yo tengo la oportunidad de recordarla, yo nunca voy a dejar de amarla. ¿Listo? Y empezamos a pasar del dolor a la esperanza. ¿Listo? Perfecto, señora Marta. Bueno, nos dice, la señora Susana nos recuerda que podemos enviar todos los comentarios sobre ese tipo de espacios al correo servicio.cliente@corbanca.com.co. ¿Listo? Allí también lo podemos organizar. Don Juan nos dice, la culpa es un gran asunto que debemos aprender a manejar. Exactamente.
Lo mejor para manejar la culpa es siempre entender que yo no tenía la información que tengo en este momento, ¿cierto? Yo no sabía que esto iba a pasar. Si yo hubiera sabido que mi hermana iba a fallecer, pues yo no hubiera discutido con ella. Si yo hubiera sabido que mi esposo iba a fallecer, pues yo no lo hubiera dejado salir de la casa, ¿cierto? Pero no sabía. Hay que ver que en el momento en el que tomamos las decisiones, las tomamos porque para nosotros era lo mejor que se podía dar. ¿Listo? La señora Sandra nos dice, ahora ofrecen, ofenden. Ahora ofenden diciendo que esos cambios son de persona bipolar. Desafortunadamente estamos en una sociedad que no investiga, no aclara, sino dice lo que primero que se les ocurre. Lo mismo de la depresión, ¿cierto? Uno, por ejemplo, me acaban de decir que he perdido todas mis cesantías y yo me pongo a llorar y me pongo muy triste y la gente pasa y dice, ay, es que está deprimida. No, eso no es depresión. Estoy triste con todo el derecho del mundo porque pues es que son mis cesantías, ¿cierto? Estoy triste con todo el derecho del mundo pues porque estoy ante la pérdida de mi ser querido, ¿cierto? La bipolaridad, al igual que la depresión, son enfermedades, ¿listo? De resto, no. Todos nosotros pasamos de un estado a otro de manera natural, ¿cierto? Si yo estoy en una fiesta y me estoy divirtiendo y todos estamos contentos y riéndonos y me llaman y me dicen, su mamá acaba de fallecer, pues yo no voy a seguir contenta. ¿O sí? Paso de estar muy feliz a estar muy triste en cuestión de segundos. ¿Pero por qué? Porque hay algo que lo causa, ¿listo? La sociedad dice muchas cosas que no son. ¿Listo? Entonces empecemos a desintoxicarnos de esos mitos que tenemos en la sociedad y empezar a ver la realidad. Todos tenemos derecho de pasar de una emoción a otra. Es lo natural. Es que es más, ni siquiera lo elegimos. Pasa, ¿cierto? Estoy súper furiosa con mi esposo y llego a la oficina y resulta que mi jefe me aplaude porque el informe quedó bien, pues yo me voy a sentir bien. Pero por algún motivo me vuelve a la cabeza mi esposo y entonces vuelvo y me pongo de mal genio. Y al rato vuelvo y estoy feliz. Y al rato vuelvo y me pongo triste. Y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. ¿Cierto? Entonces, eso es frecuente y nos puede pasar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, también nos dice la señora María Fernanda, el correo de mi hija, bueno, esos son datos personales. Ya nos dicen que quedó registrada. Muy bien. Bueno, por aquí tenemos también. Don Benito dice, a Los Olivos, nuestro aliado, mil gracias por esta charla, la doctora Catherine Jerez, no solo por lo oportuna, claro está, sino especialmente aprobada para la vida, ¿cierto? Todo lo que podemos aprender acá y que lo podemos empezar a aplicar en el diario vivir. Entender esos procesos de pérdida de un ser querido, al que todo hemos tenido que enfrentar. Eso es muy cierto. Todos o hemos tenido que enfrentar o vamos a enfrentar la pérdida de uno de nuestros seres queridos. Claro que sí. Dice, gracias a nuestros asociados que han participado, un saludo fraternal y estamos seguros de que estos eventos ayudarán a un mejor bienestar. Aún en momentos tan difíciles como la pérdida del ser tan cercano, ¿verdad? Esperamos que sigan participando. Muy bien. También recordemos los comentarios al correo electrónico que mencionamos, el registrarnos. Nos dice Diego, gracias a Corbanta por tan importante semana, a Catherine por la oportuna y enriquecedora charla. Claro que sí, gracias a todos ustedes por invitarnos. La señora Claudia, gracias por la charla, Corbanca y a Catherine. Nos dice la señora Marta, gracias por responder. Sí, señora, hasta el último día estuve con ella. Gracias, hermosa ayuda para todos. Muy bien, en ese momento, claro que sí, de intención muy grande de dolor.
de los dolores más indescriptibles que tenemos. La señora Fernanda también, gracias por estar pendientes, por todo el proceso del tema que estamos realizando. La señora Hilda también nos dice muchas gracias, un excelente día. Doña Fabiola nos dice gracias a Corbanca y a la doctora Caterine Los Olivos por conectarnos y enseñarnos tan importante y sensibilización del tema, ¿cierto? No se vayan a desconectar todavía, esperemos, ¿listo? Todavía no hemos finalizado del todo, ¿vale? Muy bien, es muy difícil de enfrentar, por supuesto, y más en esta sociedad que no sabemos cómo es el proceso, ni qué deberíamos o qué no deberíamos hacer. Hay tantos mitos, ¿cierto? Nos dice la señora María Fernanda, gracias por ese tema tan importante. Don Duván, excelente la charla. Diego nos dice también, muy buena charla. La señora Dora, gracias, excelente presentación y participación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por darme la oportunidad de acompañarlos en este pequeño espacio para todo lo que tenemos que organizar y enfrentar. Cualquier cosa, yo quedo muy atenta. Allí está mi número de teléfono en la presentación. Entonces, si alguien necesita algo adicional, pues hacemos el proceso de validación con Los Olivos y podemos organizar. ¿Listo? Realmente siempre vamos a estar en el acompañamiento junto con Corbanca para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctora Caterine, muchísimas gracias por esta conferencia tan bonita y tan enriquecedora. Con toda seguridad le llegó al corazón a todos los asociados y en especial a esas personas que de pronto han perdido un ser querido. También agradecerle a Olivos por este espacio que les brindó a nuestros asociados y también a los asociados agradecerle por su participación y sea este el motivo para que invitarlos a participar en toda la Semana de la Salud que tenemos preparados especialmente para usted. Corbanca,